No te atrevas a asomarte. Quédate en la cocina. Las manos de Namira temblaban mientras sostenía el vestido de seda azul celeste. Sus dedos, enrojecidos por el agua fría y ásperos por el trabajo constante, parecían fuera de lugar, tocando aquella tela tan delicada. Frente a ella, su hermana Yasmín la miraba con impaciencia, como si cada segundo que Namira tardara en ajustar el corsé fuera una ofensa personal. «Apúrate, inútil. El sultán no esperará toda la noche», espetó Yasmín, sacudiendo su larga cabellera negra adornada con perlas. Namira apretó los labios y continuó trabajando en silencio. A su lado, Dalila se admiraba en el espejo de cuerpo entero, girando para que la luz de las lámparas de aceite hiciera brillar las joyas prestadas que colgaban de su cuello. La habitación olía a perfume de rosas y jazmín, tan intenso que mareaba. «Madre, ¿crees que el sultán me note primero a mí?», preguntó Dalila con voz melosa, acomodando un mechón detrás de su oreja. «Dicen que prefiere a las mujeres de cabello largo, y yo lo tengo más largo que Yasmín». La madre, una mujer de rostro severo y ojos calculadores, ajustó el broche de oro en su propio vestido antes de responder. «El sultán notará a quien sepa comportarse con gracia y elegancia. Ambas tienen sus encantos, pero deben recordar que están representando a esta familia. No pueden darse el lujo de fracasar». Namira sintió cómo las palabras de su madre atravesaban su pecho como agujas. Representando a esta familia. Ella nunca había representado nada. Ni siquiera era considerada parte de esa representación. Mientras sus hermanas se preparaban para conocer al hombre más poderoso del reino, ella estaba ahí, sirviendo como una sombra, como si su único propósito fuera hacer brillar a las demás. «¿Y tú qué miras?». La voz cortante de su madre la sacó de sus pensamientos. «Termina de ayudar a tus hermanas y baja a la cocina. Cuando regresemos de la fiesta querremos algo caliente para comer. Más te vale que todo esté listo». Namira asintió en silencio, tragándose las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Había aprendido desde muy pequeña que llorar frente a ellas solo provocaba más burlas, más crueldad. Terminó de ajustar el vestido de Yasmín y dio un paso atrás, esperando ser despedida. «¡Espera!», ordenó Dalila, acercándose con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ayúdame con esto». Extendió un collar de esmeraldas, pesado y brillante. Namira lo tomó con cuidado y se colocó detrás de su hermana para abrocharlo. Mientras lo hacía, Dalila habló en voz alta dirigiéndose a Yasmín, pero asegurándose de que Namira escuchara cada palabra. «¿Te imaginas que el sultán me elija esta noche? Sería el final perfecto para nuestra familia. Pasaríamos de ser comerciantes respetables a familia real. Claro, algunas nunca entenderán lo que es pertenecer a la realeza». Yasmín rió con malicia. «Algunas ni siquiera pertenecen a esta familia realmente. Padre ya estaba con un pie en la tumba cuando nació. Fue más una carga que una bendición». Las palabras golpearon a Namira con la fuerza de una bofetada. Terminó de abrochar el collar con manos temblorosas y retrocedió hacia la puerta, deseando desaparecer. Su madre ni siquiera defendió su honor. Simplemente revisó una última vez los vestidos de sus hijas favoritas y comenzó a dar las últimas instrucciones. «Recuerden, nada de hablar demasiado. Sonrían, sean encantadoras pero misteriosas. El sultán debe sentir curiosidad por ustedes, debe querer saber más, y por el amor de Dios, no mencionen a su padre. Un hombre viejo y enfermo no es el tipo de linaje que impresiona a la realeza». Namira sintió cómo se le cerraba la garganta. Ni siquiera podían mencionar a su padre, al único que le había mostrado algo parecido al cariño en toda su vida. Recordaba sus últimos días, cuando él, débil y postrado en cama, la llamaba para que le leyera poemas. Le acariciaba el cabello y le decía que era especial, que tenía un alma hermosa, pero había muerto cuando ella apenas tenía 7 años, y con él se fue la única luz en aquella casa.
Las tres mujeres finalmente salieron de la habitación en una nube de perfume y seda. Namira se quedó parada en el pasillo vacío, escuchando sus pasos alejarse, sus risas y comentarios emocionados sobre la noche que les esperaba. Cuando el sonido de la puerta principal cerrándose resonó en la casa, el silencio la envolvió como un manto pesado. Se dirigió lentamente hacia la cocina, sus pies descalzos apenas haciendo ruido sobre las baldosas frías. Pero antes de llegar, algo la detuvo. Giró hacia su pequeña habitación, apenas más grande que un armario, ubicada junto a la despensa. No había ventanas, solo una estera en el suelo y una manta raída. Ese era su espacio, su único refugio en aquella casa que nunca había sentido como hogar. Se sentó en la estera y finalmente permitió que las lágrimas cayeran. Lloró por la niña que había sido, esperando amor que nunca llegó. Lloró por la joven que era ahora invisible para todos excepto cuando necesitaban que trabajara. Lloró por los sueños que nunca se atrevió a soñar, porque desde muy pequeña entendió que no tenía derecho a desear nada. Déjanos un comentario diciéndonos desde dónde estás viendo esta historia. Nos encanta leer sus comentarios y saber que nuestras historias llegan a todos los rincones. Tu opinión es importante para nosotros, pero era momento de regresar al principio, al día en que todo comenzó a cambiar, aunque Namira aún no lo supiera. 3 días antes de aquella noche de preparativos, el reino entero de Sahel había recibido la noticia que cambiaría el destino de muchas familias. El sultán Idrash, quien había gobernado durante 5 años con mano firme pero justa, finalmente había decidido buscar esposa. A sus 28 años, la presión de sus consejeros y de la corte entera había llegado a un punto en que ya no podía ignorarla. El reino necesitaba herederos, necesitaba estabilidad, y el sultán necesitaba dejar de ser visto como un gobernante solitario y distante. Para tal propósito, había ordenado que se celebrara una gran fiesta en el palacio, la más espléndida que Sahel hubiera visto en décadas. Todas las familias nobles y de comerciantes prósperos estaban invitadas. Sería una oportunidad para que las jóvenes elegibles del reino se presentaran ante él, para que el sultán pudiera conocerlas y, con suerte, encontrara a alguien digno de convertirse en sultana. Cuando el mensajero real llegó a la casa de la familia de Namira con la invitación formal, la madre casi se desmayó de la emoción. El padre de las chicas había sido un comerciante de telas exitoso, y aunque había muerto hacía años, la familia aún mantenía suficiente reputación y recursos para ser considerada parte de la sociedad respetable de Sahel. La invitación incluía a toda la familia, pero desde el primer momento quedó claro que toda la familia no incluía realmente a Namira. Dalila y Yasmín irán conmigo, había declarado la madre aquella tarde, sosteniendo la invitación como si fuera un tesoro sagrado. Esta es nuestra oportunidad de ascender en la sociedad. Si una de mis hijas captura la atención del sultán, estaremos aseguradas para siempre. Namira, quien había estado limpiando el piso de la sala, levantó la vista tímidamente. ¿Yo también podré ir, madre? El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Su madre la miró como si hubiera sugerido algo completamente absurdo. ¿Tú? ¿Para qué querrías ir tú? No tienes nada que hacer en una fiesta real. Pero la invitación dice que es para toda la familia, murmuró Namira, sintiendo cómo el rubor de la vergüenza trepaba por su cuello. Dalila, quien estaba recostada en el diván leyendo una carta de algún pretendiente, soltó una carcajada cruel. ¿Te imaginas? Tú, parada junto a nosotras frente al sultán. Nos harías quedar en ridículo. Mira tus manos, todas ásperas y manchadas. Mira tu piel, quemada por estar todo el día cocinando. Y ni hablar de tu cabello, siempre enredado y sin brillo. Yasmín se unió a la burla. El sultán nunca miraría a alguien como tú. Estás hecha para servir, no para ser servida.
Acéptalo, Namira. Ese es tu lugar en esta vida. La madre no detuvo los insultos. Simplemente añadió su propio veredicto. Además, alguien tiene que quedarse a cuidar la casa. No podemos dejar todo abandonado. Te quedarás aquí y prepararás comida para cuando regresemos. Y ni se te ocurra asomarte cuando pasemos cerca del palacio. No quiero que nadie te vea y piense que tienes algo que ver con nosotras. Aquellas palabras se clavaron en el corazón de Namira como dagas envenenadas. No solo no la llevarían, sino que le prohibían incluso mirar, como si su simple presencia, aunque fuera a distancia, pudiera contaminar su oportunidad de éxito. Los siguientes 3 días fueron un torbellino de preparativos que convirtieron la casa en un caos organizado. La madre gastó casi todos sus ahorros en telas finas, mandó a hacer vestidos elaborados con las mejores costureras de la ciudad, pidió prestadas joyas a familiares lejanos y amistades, y contrató a una mujer especializada en maquillaje y peinados para que viniera la noche de la fiesta. Namira fue utilizada como mano de obra constante. Debía cargar las telas pesadas desde el mercado, lavar y planchar las prendas íntimas que irían debajo de los vestidos, preparar baños perfumados con pétalos de rosa y aceites caros, y escuchar sin descanso las fantasías de sus hermanas sobre cómo sería conocer al sultán. «Dicen que es guapísimo», suspiraba Dalila mientras Namira le cepillaba el cabello. Alto, de ojos oscuros y profundos, con una voz que hace temblar a cualquiera. «Y rico», añadía Yasmín con pragmatismo. «Imagina vivir en el palacio, tener sirvientes que hagan todo por ti, vestir las mejores sedas todos los días. Nunca más tendríamos que preocuparnos por dinero. Una de ustedes debe conquistarlo», insistía la madre mientras revisaba cada detalle de los vestidos. «No me importa cuál, pero una de ustedes debe convertirse en sultana. Es nuestro destino, lo siento en mis huesos». Namira escuchaba todo aquello mientras trabajaba, sintiendo cómo cada palabra ensanchaba el abismo entre ella y el resto de su familia. No era envidia lo que sentía, al menos no la envidia simple de querer lo que ellas tenían. Era algo más profundo y más doloroso. Era el anhelo de ser considerada, de ser vista como alguien que también merecía sueños, que también tenía derecho a desear algo más que una vida de servicio silencioso. En las noches, cuando todas dormían, Namira se acostaba en su estera y miraba hacia el techo oscuro de su diminuta habitación. Se preguntaba qué habría pasado si su padre hubiera vivido más tiempo. ¿La habrían tratado diferente? ¿Habría tenido alguien que la defendiera de la crueldad constante? Pero esas preguntas nunca encontraban respuestas, solo más dolor. La mañana de la fiesta amaneció con un cielo despejado y dorado. El palacio del sultán, visible desde casi cualquier punto de la ciudad, parecía brillar con una luz especial. Los preparativos en la casa alcanzaron un nivel frenético. La mujer del maquillaje llegó temprano y comenzó su trabajo con Dalila y Yasmín, transformándolas con polvos, tintes para los labios y col para los ojos. La madre supervisaba cada detalle con ojo crítico, exigiendo perfección en cada aspecto. Namira fue enviada a la cocina a preparar el desayuno, pero no le permitieron comer con ellas. Mientras su familia desayunaba en el comedor principal, discutiendo estrategias sobre cómo comportarse frente al sultán, ella comía sobras de pie junto al fogón. A media tarde llegó el momento de vestirse. Namira fue llamada para ayudar, y fue entonces cuando ocurrió la escena que había recordado antes, cuando sus hermanas la humillaron mientras ella las ayudaba a lucir hermosas, cuando su madre le dio la orden final de quedarse escondida en la cocina, cuando le prohibieron incluso soñar con asomarse a ver la fiesta. Cuando finalmente las 3 mujeres salieron de la casa vestidas como princesas de un cuento, Namira se quedó parada en la puerta, viéndolas alejarse en el carruaje que habían alquilado para la ocasión.
Los últimos rayos del sol hacían brillar sus vestidos, y por un momento, Namira sintió algo que no había experimentado antes. No era solo tristeza, era rabia. Rabia por la injusticia, rabia por ser tratada como si no fuera humana, rabia por tener que aceptar que así era su vida y así seguiría siendo. Cerró la puerta con fuerza y se dirigió a la cocina, donde se suponía que debía pasar las próximas horas preparando comida que probablemente nadie comería porque estarían demasiado emocionadas hablando sobre la fiesta. Se lavó las manos en el balde de agua fría y comenzó a trabajar mecánicamente, amasando pan, cortando vegetales, avivando el fuego. Pero mientras trabajaba, algo comenzó a crecer dentro de ella, una vocecita pequeña pero persistente que susurraba que no tenía que obedecer, que podía hacer lo que quisiera, que nadie estaría allí para vigilarla. Al principio intentó ignorarla, porque desobedecer siempre traía consecuencias. Pero la voz se hizo más fuerte, alimentada por años de sumisión y silencio. Las horas pasaron, y la noche cayó sobre Sarel. Desde la ventana de la cocina, Namira podía ver las luces del palacio a lo lejos, brillando como estrellas terrestres. Podía escuchar vagamente la música que flotaba en el aire nocturno, melodías que hablaban de alegría y celebración. Y algo dentro de ella se rompió finalmente. No iría a la fiesta, por supuesto. Eso sería imposible y estúpido, pero sí podría acercarse, solo un poco, solo para ver de lejos, solo para sentir, aunque fuera por un momento, que también era parte del mundo y no solo una sombra condenada a existir en la oscuridad de una cocina vacía. Tomó su chal más sencillo, el único que tenía sin agujeros, y se lo colocó sobre la cabeza. Miró sus manos manchadas de harina y las limpió lo mejor que pudo en su vestido. No lucía como sus hermanas, no brillaba ni emanaba elegancia, pero al menos podría caminar por las calles sin llamar demasiado la atención. Con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que todos podrían escucharlo, Namira abrió la puerta trasera de la casa y salió a la noche. No sabía que ese simple acto de valentía cambiaría su vida para siempre. No sabía que sus ojos, llenos de curiosidad genuina y deseo silencioso de pertenecer, estaban a punto de capturar la atención del hombre más poderoso del reino. Todo lo que sabía en ese momento era que estaba cansada de ser invisible, y si iban a castigarla de todas formas, al menos sería por haber vivido un momento de libertad. Las calles de Sarel bullían con vida aquella noche. Namira caminaba pegada a las paredes, su chal cubriendo parte de su rostro, sus pasos rápidos pero cautelosos. Grupos de personas elegantemente vestidas pasaban junto a ella sin prestarle atención, demasiado absortos en sus propias conversaciones sobre la fiesta real. Algunos reían con nerviosismo, otros especulaban sobre quién sería la elegida del sultán, y había quienes simplemente disfrutaban de la emoción de asistir a un evento tan importante. Namira mantenía la cabeza baja, pero sus ojos no podían evitar observarlo todo. Nunca había visto las calles tan iluminadas, con antorchas en cada esquina y faroles de colores colgando de las fachadas de las casas. Los vendedores ambulantes aprovechaban la ocasión para ofrecer dulces, flores y pequeños amuletos de la suerte. El aroma de especias y perfumes llenaba el aire, mezclándose con el sonido distante de la música que provenía del palacio. Mientras avanzaba, su corazón latía con tal fuerza que sentía el pulso en sus sienes. Cada paso la acercaba más al palacio, y con cada paso crecía tanto su emoción como su miedo. ¿Qué estaba haciendo? Si alguien de su familia la veía, el castigo sería terrible. Pero algo más fuerte que el miedo la impulsaba hacia adelante, una necesidad urgente de ver, aunque fuera por un instante, ese mundo del que siempre había sido excluida.
El palacio del sultán Idrash se alzaba imponente al final de la avenida principal. Sus muros blancos brillaban bajo la luz de cientos de antorchas, y las torres doradas parecían tocar el cielo nocturno. La entrada principal estaba custodiada por soldados vestidos con armaduras ceremoniales, y una fila de carruajes descargaba a los invitados más importantes. Namira sabía que no podía acercarse por ahí. Sería detenida de inmediato. Rodeó el perímetro del palacio, manteniéndose en las sombras hasta que encontró lo que buscaba. En la parte lateral del edificio había una entrada más pequeña, casi oculta entre los jardines. Por allí entraban y salían sirvientes cargando bandejas, jarras de vino y otros suministros para la fiesta. Los guardias que vigilaban esa puerta estaban más relajados, charlando entre ellos, sin prestar mucha atención a quienes pasaban. Namira se acercó lentamente, escondiéndose detrás de un árbol cercano. Desde allí podía ver el interior a través de la puerta entreabierta cada vez que alguien entraba o salía. Vislumbres de luz dorada, de telas brillantes, de movimiento y alegría. Pero no era suficiente. Necesitaba ver más. Esperó a que los guardias se distrajeran en su conversación y se deslizó hacia la puerta con la agilidad que le daban años de pasar desapercibida. Nadie la detuvo. Nadie siquiera la miró. Era como si fuera invisible, y por primera vez en su vida agradeció esa invisibilidad. Se pegó a la pared junto a la puerta y con manos temblorosas empujó apenas la hoja de madera. La rendija era pequeña, pero suficiente. Y lo que vio la dejó completamente sin aliento. El gran salón del palacio era más magnífico de lo que cualquier descripción podría haber preparado. El techo abovedado estaba decorado con frescos de escenas celestiales, y de él colgaban docenas de lámparas de cristal que proyectaban luz como si fueran pequeños soles. Las columnas eran de mármol con incrustaciones de oro, y el piso era tan pulido que reflejaba a los invitados como un espejo. Había flores por todas partes, cascadas de telas de seda cayendo desde las alturas, y músicos tocando instrumentos que producían melodías que parecían venir de otro mundo. Pero lo que más capturó la atención de Namira fueron las personas. Cientos de ellas llenaban el salón, todas vestidas con lo mejor que tenían. Las mujeres lucían vestidos que parecían hechos de luz y color, adornadas con joyas que brillaban con cada movimiento. Los hombres vestían túnicas ricamente bordadas, con turbantes decorados con plumas y piedras preciosas. Todos sonreían, reían, bailaban, como si el mundo entero fuera perfecto. Namira buscó entre la multitud y pronto encontró a su familia. Su madre estaba cerca de un grupo de mujeres mayores, todas ellas con expresiones de intensa concentración mientras observaban el centro del salón. Dalila y Yasmín estaban más adelante, moviéndose estratégicamente entre los invitados, siempre manteniendo sus ojos fijos en un punto específico. Siguiendo la dirección de sus miradas, Namira finalmente lo vio. El sultán Idrash. Estaba sentado en un trono elevado al final del salón, una estructura magnífica de madera tallada y cubierta con cojines de terciopelo rojo. Vestía una túnica de color azul oscuro, bordada con hilos de oro que formaban patrones intrincados de estrellas y lunas. Un turbante del mismo color, adornado con una gema del tamaño de un huevo en el centro, coronaba su cabeza. Pero no eran las ropas lo que impresionaba, sino el hombre mismo. Era joven, quizás de unos 28 o 30 años, con un rostro que combinaba fuerza y elegancia. Su piel era del color de la miel oscura, sus facciones definidas y sus ojos, incluso desde la distancia, tenían una intensidad que era imposible ignorar. Pero había algo en su expresión que sorprendió a Namira. No parecía feliz. De hecho,
parecía profundamente aburrido, casi hastiado, mientras decenas de mujeres desfilaban frente a él, cada una intentando capturar su atención con sonrisas exageradas, reverencias estudiadas y comentarios que incluso desde lejos se percibían como adulaciones vacías. Una joven de vestido verde esmeralda se acercó al trono y se inclinó en una reverencia tan profunda que casi tocó el suelo con la frente. Cuando habló, su voz era dulce, hasta el punto de sonar artificial. Majestad, es un honor estar en su presencia. Dicen que su sabiduría solo es superada por su generosidad y su justicia. El sultán asintió cortésmente pero sin emoción. Gracias por sus amables palabras. La joven esperó claramente más interacción, pero al no recibirla, se retiró con una sonrisa forzada. Inmediatamente otra ocupó su lugar, luego otra y otra más. Era como ver un desfile interminable de actuaciones ensayadas, y el sultán parecía cada vez más distante, más perdido en sus propios pensamientos. Namira observaba todo con una mezcla de fascinación y tristeza. No sentía envidia de aquellas mujeres. Más bien, sentía algo parecido a la compasión. Todas ellas se esforzaban tanto por ser vistas, por destacar, por ganarse la aprobación de un hombre que claramente no estaba interesado en ninguna de ellas. Y el sultán, a pesar de todo su poder y riqueza, parecía increíblemente solo, atrapado en un ritual que no disfrutaba pero que debía cumplir. La música cambió a un ritmo más alegre y parejas comenzaron a bailar en el centro del salón. Namira vio cómo Dalila se las arreglaba para posicionarse cerca del trono, ajustando su vestido para que la luz hiciera brillar las joyas prestadas. Yasmín no se quedaba atrás, conversando animadamente con un grupo de nobles que estaban cerca del sultán, riendo demasiado fuerte ante comentarios que probablemente no eran tan graciosos. Pero el sultán no las miraba. No miraba a ninguna de ellas realmente. Su vista vagaba por el salón con la expresión de alguien que cumple con una obligación, pero que preferiría estar en cualquier otro lugar. Namira no sabía cuánto tiempo llevaba observando. Los minutos se habían convertido en algo sin significado, mientras se perdía en aquel mundo de belleza y artificio. No pensaba en las consecuencias. No pensaba en que debería regresar a casa. Solo quería seguir mirando, absorbiendo cada detalle, guardando estas imágenes en su memoria para los días difíciles que sabía vendrían después. Entonces, sucedió algo que cambiaría todo. El sultán Idrash, cansado de las sonrisas falsas y las palabras vacías, reclinó su cabeza contra el respaldo del trono y dejó que su mirada vagara sin propósito por el salón. Pasó sobre las parejas bailando, sobre los grupos conversando, sobre las mujeres que intentaban capturar su atención. Y entonces, como atraído por un imán invisible, sus ojos se fijaron en la puerta lateral que estaba entreabierta. En la penumbra de esa puerta, apenas visible en el contraste entre la luz del salón y la oscuridad exterior, había un par de ojos observándolo. Idrash se quedó completamente inmóvil. Había algo en esa mirada que era diferente a todas las demás que había recibido esa noche. No había cálculo, no había artificio, no había esa sonrisa forzada que todas las demás portaban. Solo había curiosidad pura, asombro genuino y algo más que no podía identificar, pero que lo atraía de manera irresistible. Los ojos lo miraban con una intensidad suave, como si estuvieran viendo no al sultán, no al gobernante poderoso, sino a la persona detrás de todo eso. Era una mirada que no pedía nada, que no esperaba nada, que simplemente observaba con una honestidad que le resultaba completamente nueva. Namira, perdida en su propia contemplación, no se dio cuenta de inmediato de que el sultán la había descubierto. Estaba demasiado absorta mirando el baile, la música, la vida que se desarrollaba frente a ella. Pero entonces sus ojos se encontraron con los de él, y el mundo pareció detenerse.
El sultán se incorporó lentamente en su trono, sus ojos sin apartarse de la puerta. Un consejero que estaba a su lado comenzó a hablarle sobre algo, pero Idrash levantó una mano pidiendo silencio sin romper el contacto visual. Fue en ese momento que Namira comprendió lo que había pasado. El sultán la había visto, el sultán la estaba mirando a ella. El pánico la golpeó como una ola fría. Intentó retroceder, cerrar la puerta, desaparecer antes de que fuera demasiado tarde, pero sus pies parecían clavados al suelo. Idrash se puso de pie. El movimiento fue tan repentino que todo el salón se giró para ver qué había llamado su atención. Levantó su mano y señaló directamente hacia la puerta lateral donde Namira estaba escondida. ¿Quién se esconde allí? Su voz resonó en el salón, firme, pero con un tono de curiosidad genuina. Guardias, que abran esa puerta completamente. Quiero ver quién nos observa. El salón entero se sumió en un silencio expectante. Los músicos dejaron de tocar. Las conversaciones se cortaron abruptamente. Todos los ojos se dirigieron hacia la puerta lateral. La madre de Namira, que había estado conversando animadamente con otras matronas, palideció de horror cuando vio hacia dónde señalaba el sultán. Dalila y Yasmín intercambiaron miradas de confusión que rápidamente se transformaron en furia cuando comprendieron quién debía estar allí. Los guardias que custodiaban esa entrada se apresuraron a obedecer. Empujaron la puerta con fuerza, abriéndola completamente, y allí, expuesta bajo la luz que ahora la iluminaba sin piedad, estaba Namira. Parecía un fantasma en medio de todo ese esplendor. Su vestido era de tela burda y desteñida, remendado en varios lugares. Su chal era viejo y deshilachado. No llevaba joyas, no tenía maquillaje, y sus manos, que ahora intentaban esconder detrás de su espalda, aún mostraban restos de harina en las uñas y nudillos enrojecidos por el trabajo. Su cabello, que nunca había conocido aceites caros ni peinados elaborados, caía en ondas simples sobre sus hombros. Pero sus ojos brillaban con una mezcla de terror y asombro que los hacía imposibles de ignorar. «Tráiganla aquí», ordenó el sultán. Los guardias tomaron a Namira por los brazos, no con rudeza, pero con firmeza, y comenzaron a escoltarla hacia el centro del salón. Cada paso parecía una eternidad. Los invitados se apartaban para dejarla pasar, sus expresiones variando entre curiosidad, desdén y confusión. Algunos murmuraban entre ellos, otros simplemente observaban con ojos críticos. Namira mantenía la cabeza baja, las lágrimas ya comenzando a formarse en sus ojos. Esto era peor que cualquier pesadilla. Ser descubierta, expuesta frente a todos, humillada públicamente de esta manera. Deseó que la tierra se abriera y se la tragara. Su madre intentó intervenir, abriéndose paso entre la multitud. «Majestad, por favor, permítame explicar. Esta joven es parte de nuestro servicio doméstico. Seguramente vino sin permiso y...» «Servicio doméstico», el sultán interrumpió, mirando a la mujer con expresión penetrante. «Pero ustedes fueron invitadas como familia, ¿no es así?» La madre titubeó, su rostro enrojeciendo. «Sí, majestad, pero ¿es ella parte de su familia o no lo es?» El silencio que siguió fue devastador. La madre abrió la boca, pero no salieron palabras. Dalila y Yasmín miraban al suelo, incapaces de decidir si reconocer a Namira o negarla completamente. «Entiendo», dijo el sultán con un tono que contenía decepción. «Pueden retirarse. Quiero hablar con esta joven a solas». La madre intentó protestar, pero la mirada del sultán fue suficiente para hacerla retroceder. Se alejó con sus hijas, pero no antes de lanzarle a Namira una mirada de pura furia que prometía terribles consecuencias. Los guardias llevaron a Namira hasta detenerse frente al trono. La soltaron, pero ella permaneció inmóvil, temblando, con la cabeza gacha y las manos entrelazadas frente a ella.
El sultán descendió los escalones de su trono y se acercó. Sus pasos resonaban en el silencio absoluto del salón. Se detuvo frente a ella, tan cerca que Namira podía ver las bordaduras doradas de su túnica. «Mírame». Su voz era suave pero firme. Namira negó levemente con la cabeza, incapaz de obedecer. «Por favor», añadió el sultán, y había tal gentileza en su tono que ella finalmente lentamente levantó la mirada. Sus ojos se encontraron de nuevo, pero ahora sin la distancia de antes, sin la puerta protegiéndola. Era como si el sultán pudiera ver directamente en su alma y ella no tenía dónde esconderse. «¿Cómo te llamas?», preguntó él. «Namira, Majestad», respondió ella con voz apenas audible, temblorosa. «Namira», repitió él como probando el nombre en su lengua. «¿Por qué mirabas desde lejos, Namira? ¿Por qué no entraste con los demás invitados?». Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente rodaron por sus mejillas. Su voz salió rota cuando respondió: «Porque no pertenezco a este lugar, Majestad. No soy digna de estar aquí. No debí venir. Lo siento mucho. Por favor, perdóneme». El sultán inclinó ligeramente la cabeza, observándola con una intensidad que ella podía sentir incluso con los ojos cerrados por las lágrimas. «¿Y quién te dijo que no eres digna?». Namira no respondió con palabras, pero su mirada se dirigió brevemente, casi involuntariamente, hacia donde estaban su madre y hermanas. Fue solo un segundo, pero fue suficiente. Idrash comprendió todo en ese instante. Vio la verdad escrita en ese simple gesto. Esta joven no era una sirvienta cualquiera. Era familia, pero familia que la trataba peor que a una sirvienta. Familia que la había dejado fuera, que la había escondido, que le había hecho creer que no merecía ni siquiera mirar. El sultán sintió algo que no había esperado sentir esa noche. Ira hacia esas mujeres que habían tratado así a alguien de su propia sangre, y una ternura protectora hacia esta joven que temblaba frente a él, esperando castigo cuando lo único que había hecho era desear ver algo hermoso. Hizo entonces algo que nadie esperaba, algo que haría que esta noche fuera recordada en Sahrel durante generaciones. Extendió su mano y tomó la de Namira. Su piel callosa, sus dedos manchados de harina, sus palmas ásperas por el trabajo, todo eso que ella intentaba esconder. La sostuvo con tal ternura que Namira levantó la mirada sorprendida, sus lágrimas aún cayendo pero ahora mezcladas con confusión. «Te equivocas, Namira», dijo el sultán, su voz clara para que todos en el salón pudieran escuchar. «Fuiste la única persona en toda esta sala que me miró sin querer nada de mí. Viniste solo a ver, a admirar, sin pretensiones. No buscabas mi atención, no calculabas cómo acercarte a mí, no fingías ser algo que no eres. Y esa sinceridad, esa honestidad pura, es más valiosa que todas las joyas que adornan este salón, más preciosa que todos los vestidos de seda y más rara que el oro más fino». El silencio era tan absoluto que se podría haber escuchado caer una pluma. Namira miraba al sultán con ojos muy abiertos, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Esto no podía estar pasando. Era imposible, pero el sultán no había terminado. Sosteniendo aún su mano, se volvió hacia la multitud y su voz resonó con autoridad absoluta. «Esta noche vine a esta fiesta esperando encontrar a alguien especial, alguien que me viera como un hombre y no como un sultán, alguien cuya mirada no estuviera empañada por ambición o cálculo. Y la encontré, escondida detrás de una puerta, mirando un mundo del que injustamente había sido excluida». Los murmullos comenzaron a surgir entre los invitados. Olas de sorpresa, incredulidad y, en algunos casos, indignación apenas contenida. El sultán apretó suavemente la mano de Namira antes de volverse hacia la multitud expectante. Su postura era la de un gobernante absoluto, pero su voz llevaba una calidez que pocos habían escuchado antes. «Esta noche he conocido a cientos de personas», declaró,
su voz resonando en cada rincón del gran salón. Todas llegaron con intenciones, con planes cuidadosamente trazados, con máscaras perfectamente elaboradas para impresionar. He escuchado adulaciones que sonaban ensayadas. He visto sonrisas que no alcanzaban los ojos. He sentido manos que buscaban mi título antes que mi persona. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran en los presentes. Los nobles bajaban la mirada incómodos. Las jóvenes que antes habían intentado capturar su atención, ahora palidecían de vergüenza. Pero solo una persona vino sin máscaras, continuó, mirando ahora a Namira con una sonrisa que transformaba completamente su rostro serio. Solo una persona me miró sin calcular qué podría ganar. No buscaba mi trono, no deseaba mi riqueza, ni siquiera pretendía ser vista. Solo quería contemplar un momento de belleza, un instante de vida que le habían negado. Y esa sinceridad, esa pureza de intención, es quien ha conquistado mi corazón. La explosión de murmullos fue inmediata. Algunos nobles intercambiaban miradas escandalizadas, otros sonreían con aprobación ante la valentía del sultán. La madre de Namira se había puesto de un color ceniciento, apoyándose en una columna para no caer. Dalila tenía los puños cerrados con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos, mientras Yasmín simplemente miraba a su hermana menor con una mezcla de odio y envidia tan pura que resultaba casi palpable. Idrash alzó la mano pidiendo silencio, y el salón obedeció instantáneamente. He buscado durante años a alguien que me vea como un hombre y no como un sultán, alguien cuya compañía desee no por obligación política, sino por conexión verdadera. Esta noche encontré a esa persona, escondida detrás de una puerta, mirando un mundo del que la habían excluido injustamente. Y no pienso dejarla ir. Se volvió completamente hacia Namira, quien seguía temblando, pero ahora sus lágrimas eran diferentes. Ya no eran solo de miedo, sino de una emoción tan abrumadora que no tenía nombre. Namira, dijo el sultán, y la forma en que pronunció su nombre hizo que sonara como algo precioso. ¿Aceptarías quedarte aquí en el palacio? No como sirvienta, no como una invitada común, como mi invitada de honor. Quiero conocerte, escuchar tu voz, entender quién eres más allá de lo que otros te han dicho que eres. Dame la oportunidad de mostrarte que mereces ser vista, ser valorada, ser feliz. Namira abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Las lágrimas fluían libremente por sus mejillas. Intentó hablar, pero las palabras se ahogaban en su garganta. Finalmente, solo pudo asentir, un movimiento pequeño pero lleno de esperanza. La sonrisa del sultán se amplió. Se volvió hacia sus sirvientas, un grupo de mujeres vestidas con elegancia que observaban la escena con expresiones amables. Preparen las habitaciones del ala este, las mejores que tengamos. Asegúrense de que tenga todo lo que necesite, ropa, comida, lo que desee. Y por favor, trátenla con el respeto que merece alguien bajo mi protección personal. Las sirvientas hicieron reverencias profundas y se apresuraron a cumplir las órdenes. Fue entonces cuando la madre de Namira, recuperándose del shock inicial, intentó acercarse con Dalila y Yasmín a su lado. Sus rostros ahora mostraban sonrisas forzadas, intentando aparentar alegría y orgullo. «Majestad», comenzó la madre con voz melosa, «qué honor tan grande para nuestra familia. Siempre supimos que Namira era especial, por eso la protegíamos tanto, la manteníamos alejada de... «Deténganse ahí». La voz del sultán cortó como un cuchillo, fría como el hielo del norte. «No insulten mi inteligencia ni la suya propia, intentando reescribir la verdad que todos acabamos de presenciar». La madre se quedó petrificada, su sonrisa congelándose en una mueca grotesca. Vi cómo la miraban cuando fue traída aquí. Vi el desprecio en sus ojos, la vergüenza que sentían de que fuera descubierta. No necesito que Namira me cuente su historia para entender que ustedes la han tratado como algo menos que basura.
y ahora que ven valor en ella, quieren reclamar conexión. Dalila intentó protestar. Majestad, es nuestra hermana. Tenemos derecho a... ¿Derecho? La voz de Idrash se elevó peligrosamente. ¿Dónde estaba ese sentido de derecho cuando la obligaban a quedarse en casa mientras ustedes venían a esta fiesta? ¿Dónde estaba ese amor fraternal cuando la escondían como si fuera una vergüenza? Yasmín bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada del sultán. La madre intentó una última vez. Los malentendidos familiares son comunes, Majestad. Seguramente podemos... No hay nada que discutir, sentenció el sultán. Ustedes tuvieron años para tratarla bien y eligieron la crueldad. Ahora enfrentarán las consecuencias de esa elección. Pueden retirarse de mi palacio y considérense afortunadas de que mi respeto por esta celebración me impide hacer más. Las tres mujeres retrocedieron como si hubieran sido abofeteadas. La humillación en sus rostros era absoluta. Se retiraron entre los murmullos y las miradas curiosas de los demás invitados, cargando con la vergüenza de haber sido públicamente expuestas y rechazadas. Namira observó su partida con emociones mezcladas. No sentía alegría por su humillación, pero tampoco podía negar el alivio de saber que no tendrían poder sobre ella nunca más. El sultán se acercó a ella nuevamente, su expresión suavizándose. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja, solo para ella. Namira asintió lentamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano. «No entiendo por qué hace esto por mí, Majestad. No soy nadie, no tengo nada que ofrecerle». Idrash tomó su rostro suavemente entre sus manos, obligándola a mirarlo. «Te equivocas. Me ofreces algo que nadie más en este salón podría darme. Me ofreces verdad. Y eso, Namira, es más valioso que cualquier tesoro en mi reino». Las semanas que siguieron fueron como vivir en un sueño del que Namira temía despertar en cualquier momento. Las habitaciones que le asignaron eran más grandes que toda la casa donde había crecido. Las paredes estaban decoradas con tapices de seda que representaban jardines celestiales, y la cama era tan suave que la primera noche no pudo dormir, acostumbrada como estaba a su estera dura en el suelo. Las sirvientas le trajeron vestidos de todas las telas y colores imaginables, sedas que fluían como agua, algodones tan finos que parecían nubes, brocados bordados con hilos de oro y plata. Al principio, Namira se sintió abrumada, incapaz de elegir, temerosa de tocar algo tan hermoso con sus manos ásperas. Fue el sultán quien la encontró una tarde, parada frente a su guardarropa lleno de ropa sin estrenar, visiblemente angustiada. «¿Qué sucede?», preguntó con genuina preocupación. «No sé cuál elegir», admitió Namira en voz baja. «Todas son tan hermosas, pero no me siento como yo misma con ninguna de ellas». Idrash sonrió con comprensión. «Entonces no las uses, o úsalas solo cuando tú quieras. No estás aquí para transformarte en otra persona, Namira. Estás aquí para ser tú misma, quizás por primera vez en tu vida». Esas palabras liberaron algo en el interior de Namira. Comenzó a vestirse con lo que la hacía sentir cómoda, a veces eligiendo vestidos simples de algodón, otras veces atreviéndose con las sedas, pero siempre manteniéndose fiel a su propia sensibilidad. El sultán cumplió su promesa de conocerla. Pasaban horas en los jardines del palacio, caminando entre flores que Namira nunca había visto, junto a fuentes que cantaban con el agua. Al principio ella apenas hablaba, acostumbrada a que su voz no importara, pero Idrash era paciente. Hacía preguntas, esperaba, y poco a poco Namira comenzó a abrirse. «Mi padre me enseñó a leer», le contó una tarde mientras observaban los peces dorados en un estanque. «Era lo único que me pedía hacer con él en sus últimos días. Leerle poemas, historias antiguas. Decía que mi voz hacía que las palabras cobraran vida». «¿Y qué pasó después de que murió?». El dolor cruzó el rostro de Namira. «Mi madre quemó todos sus libros. Dijo que eran un desperdicio de espacio.
Yo solo pude salvar uno, un libro pequeño de poesía que escondí bajo mi estera. Lo leía por las noches cuando todos dormían. Idrash sintió una ira profunda hacia aquella mujer que había tratado de ahogar el espíritu de alguien tan especial. «Mañana te mostraré la biblioteca del palacio», dijo. «Tiene miles de libros. Todos son tuyos ahora». Los ojos de Namira se iluminaron con una alegría tan pura que hizo que el corazón del sultán se acelerara. Hablaron sobre todo y sobre nada. Namira le contó sobre su amor por observar las estrellas, cómo en las noches solitarias salía al pequeño patio de su casa y miraba el cielo preguntándose si había algo más allá de su vida de trabajo constante. Idrash compartió con ella el peso de gobernar, la soledad de tomar decisiones que afectaban a miles de vidas, la presión constante de ser perfecto. «A veces extraño ser solo un hombre», confesó una noche mientras caminaban bajo las estrellas. «Alguien que puede cometer errores sin que todo un reino tiemble por ello». «Pero eres humano», respondió Namira con suavidad. «Los errores son parte de ser humano. Y ser un buen gobernante no significa ser perfecto, sino preocuparse genuinamente por tu pueblo. Y usted se preocupa. Lo veo en cómo habla con sus consejeros, en cómo toma decisiones. No es un sultán que solo busca poder. Es alguien que quiere hacer el bien». Fue en ese momento, bajo las estrellas que ambos amaban, que Idrash supo con certeza absoluta que quería pasar el resto de su vida con esta mujer. Los consejeros del sultán al principio mostraron preocupación. Una mujer sin linaje noble, sin dote, sin conexiones políticas. Pero Idrash fue inflexible. «El corazón no se gobierna por política», les dijo. «Y Namira me ha mostrado algo que ninguna princesa o noble podría ofrecerme. Me ha mostrado cómo es ser visto por quien soy, y no por lo que represento». Algunos consejeros, los más sabios, terminaron apoyándolo. Habían visto el cambio en su sultán. Ya no era el joven distante y solitario de antes. Ahora sonreía más, escuchaba con más paciencia, y había una luz en sus ojos que no había estado ahí en años. 3 semanas después de aquella noche en la fiesta, el sultán Idrash convocó una reunión formal con sus consejeros más cercanos. Namira fue invitada, aunque no entendía por qué. Cuando entró a la sala de audiencias y vio al sultán de pie junto a su trono, rodeado de hombres importantes del reino, el miedo regresó. ¿Había hecho algo mal? Había llegado el momento en que despertaría de este sueño. Idrash le sonrió tranquilizadoramente y le indicó que se acercara. Cuando estuvo frente a él, el sultán tomó su mano y se dirigió a los presentes. «He tomado una decisión que quiero anunciar oficialmente ante ustedes, mis consejeros de confianza, y luego ante todo el reino». Namira sintió que su corazón dejaba de latir. «Namira», dijo el sultán mirándola directamente a los ojos, «has transformado mi vida en estas pocas semanas más de lo que podría expresar con palabras. Me has mostrado lo que significa conexión real, conversación verdadera, compañía genuina. Y cada día que pasa estoy más seguro de que no quiero pasar ni un solo día más de mi vida sin ti a mi lado». Se arrodilló ante ella, un acto que hizo que los consejeros contuvieran el aliento. Un sultán no se arrodillaba ante nadie. «¿Me harías el honor de convertirte en mi esposa, en la sultana de Sarel?» Namira estaba temblando, las lágrimas corrían libremente por su rostro. No podía creer lo que estaba escuchando. Esto era imposible. Las cosas así no sucedían a personas como ella. Yo no sé cómo ser sultana», susurró. «No sé nada sobre gobernar, sobre protocolos, sobre...» «Aprenderás», interrumpió Idrash suavemente, «y yo estaré a tu lado en cada paso. No te estoy pidiendo que seas algo que no eres. Te estoy pidiendo que seas mi compañera, mi igual, mi amor. ¿Aceptas?» Namira miró a su alrededor. Vio las caras de los consejeros, algunos sonriendo, otros serios pero respetuosos. Miró a Idrash.
este hombre poderoso que se había arrodillado ante ella, que la había defendido, que la había visto cuando el resto del mundo había decidido que era invisible. «Sí», susurró, y luego más fuerte, «sí, acepto». El sultán se puso de pie y la abrazó mientras los consejeros estallaban en aplausos. Algunos tenían lágrimas en los ojos, movidos por el amor genuino que claramente existía entre estos dos seres tan diferentes, pero tan perfectamente complementarios. La noticia se extendió por Sarel como fuego en pasto seco. El sultán se casaría con una mujer sin título, sin familia noble, sin nada más que ella misma. Las reacciones fueron variadas. El pueblo común celebró viendo en Namira una de los suyos elevándose a la realeza. Los nobles murmuraban, pero no se atrevían a oponerse abiertamente. Y en una casa no muy lejos del palacio, 3 mujeres recibieron la noticia con rostros pálidos y corazones amargos. La preparación de la boda tomó 2 meses. Namira fue instruida en protocolo real, en historia del reino, en las responsabilidades que vendría con su nuevo rol. Pero el sultán se aseguró de que nunca perdiera su esencia. Le asignó tutores pacientes y comprensivos. Le permitió aprender a su propio ritmo y siempre le recordaba que el título no la definía. El día de la boda amaneció perfecto. El cielo era de un azul profundo sin una sola nube. El palacio había sido decorado con miles de flores y la ciudad entera celebraba. Namira, vestida con un traje de novia que combinaba la tradición con su gusto personal, se miró al espejo y apenas se reconoció. Las sirvientas que la ayudaban a prepararse lloraban de emoción. En esas semanas, Namira se había ganado el cariño de todo el personal del palacio con su amabilidad genuina, su gratitud por las cosas más simples y su disposición a aprender sin aires de superioridad. «Está hermosa, mi señora», dijo una de las sirvientas mayores, acomodando el velo bordado. «El sultán es un hombre afortunado». «Soy yo quien tiene suerte», respondió Namira con honestidad. Antes de dirigirse al gran salón, donde se celebraría la ceremonia, una sirviente entró con un mensaje. «Mi señora, hay 3 mujeres en la entrada, dicen ser su familia». El sultán ordenó que se les permitiera la entrada, pero dejó en sus manos la decisión de si desea verlas. El estómago de Namira se apretó. Su madre, Dalila y Yasmín. Por supuesto que vendrían, no por amor, sino porque no podían soportar perderse este evento, no podían aceptar que ella hubiera alcanzado algo tan grandioso sin ellas. «Que pasen», dijo finalmente, «pero que se les asigne asientos lejos del área principal». La ceremonia fue magnífica. El gran salón, el mismo donde todo había comenzado, estaba transformado en un jardín interior con enredaderas floridas cubriendo las columnas y pétalos de rosa cubriendo el suelo. Cientos de invitados llenaban el espacio, pero Namira solo tenía ojos para el hombre que esperaba al final del pasillo. Idrash, vestido con túnicas ceremoniales blancas y doradas, la miraba como si ella fuera lo único que existiera en el mundo. Cuando comenzó a caminar hacia él, su sonrisa iluminó todo su rostro. Desde su esquina lejana, la madre de Namira, Dalila y Yasmín observaban con expresiones que mezclaban envidia, arrepentimiento y amargura. Vestidas con lo mejor que tenían, sus ropas parecían opacas comparadas con el esplendor que las rodeaba. Pero más que eso, sus rostros mostraban el peso de saber que habían tenido un tesoro y lo habían desechado como basura. La ceremonia fue emotiva y hermosa. Cuando llegó el momento en que Idrash debía colocar la corona de sultana sobre la cabeza de Namira, hizo una pausa y habló, no solo a ella, sino a todos los presentes. El valor de una persona no se mide por su familia ni por sus riquezas, declaró, su voz resonando en el salón. Se mide por la autenticidad de su corazón, por la bondad de su alma, por la verdad con la que vive su vida. Y Namira tiene el corazón más puro, el alma más bondadosa y la verdad más radiante que he conocido.
Es por eso que hoy la elijo, no solo como mi esposa, sino como mi igual, mi socia, mi sultana. Colocó la corona sobre su cabeza y el salón estalló en aplausos. Namira, con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas, miró a su ahora esposo y supo que finalmente, después de una vida de ser invisible, había encontrado su lugar en el mundo. La celebración duró hasta la madrugada. Hubo música, baile, comida en abundancia. Pero finalmente, cuando los últimos invitados se retiraron y el palacio quedó en silencio, Namira y el sultán se encontraron solos en el balcón privado de las habitaciones reales. Las estrellas brillaban intensamente sobre ellos, las mismas estrellas que Namira había observado durante años desde el pequeño patio de una casa donde nunca fue amada. Pero ahora las veía desde un lugar completamente diferente, junto a alguien que la valoraba más que a todas las riquezas del reino. Nunca imaginé que un momento de curiosidad me traería aquí, susurró Namira, recostando su cabeza en el hombro de Idrash. El sultán entrelazó sus dedos con los de ella y besó su frente. No fue solo curiosidad, Namira, fue valentía. Te atreviste a mirar cuando te prohibieron ver, te atreviste a soñar cuando te dijeron que no merecías sueños. Te atreviste a ser tú misma en un mundo que intentó quebrarte, y esa valentía, esa fuerza que ni siquiera sabías que tenías, es lo que te trajo hasta mí. Namira levantó la mirada y lo besó suavemente. Gracias, dijo simplemente, por verme, por hacerme sentir que importo. Siempre has importado, respondió Idrash. El mundo simplemente estaba demasiado ciego para verlo. Pero yo te vi, y nunca dejaré de verte. En los años que siguieron, Namira se convirtió en una sultana amada por el pueblo. Nunca olvidó de dónde venía, y usó su posición para ayudar a aquellos que, como ella, habían sido ignorados por la sociedad. Creó escuelas para niñas pobres, refugios para mujeres maltratadas, y programas para artesanos sin recursos. Su historia se convirtió en leyenda. Los abuelos la contaban a sus nietos, los poetas escribían versos sobre ella, y los artistas pintaban escenas de aquella noche mágica cuando una joven escondida detrás de una puerta cambió el destino del reino. Y cada vez que alguien en Sarel se sentía invisible, desechado o sin valor, recordaba la historia de Namira. Recordaba que una sola mirada sincera desde la rendija de una puerta había conquistado un trono. Recordaba que la autenticidad vale más que cualquier artificio, que el corazón puro brilla más que cualquier joya, y que a veces el mayor tesoro está escondido en el lugar donde nadie pensó buscar. La familia de Namira eventualmente intentó acercarse, buscando perdón y reconciliación. Namira, con la sabiduría que había ganado y el corazón que siempre había tenido, les mostró misericordia. No les dio poder ni influencia, pero tampoco les negó la oportunidad de cambiar. Les ofreció lo que a ella le había sido negado durante tanto tiempo: la oportunidad de ser vistas por quienes realmente eran y la posibilidad de crecer. Algunas noches, cuando el peso de sus responsabilidades se sentía demasiado pesado, Namira regresaba a aquel balcón bajo las estrellas. Idrash siempre la encontraba allí, y juntos recordaban cómo todo había comenzado. Con una puerta entreabierta, una mirada curiosa, y dos almas que encontraron en el otro exactamente lo que habían estado buscando sin saberlo. Y así vivieron, no en un cuento de hadas perfecto, sino en una realidad hermosa construida sobre verdad, respeto y amor genuino. Porque al final Namira había aprendido la lección más importante de todas: que el verdadero poder no viene de la corona que usas, sino de la persona que eliges ser cuando nadie está mirando. Y ella había elegido ser auténtica, vulnerable y valiente, y eso había hecho toda la diferencia. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros.
Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles, como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.